El comandante Hake Morrison se paró en el puente de Lewis y Fahiens mientras su nave se movía a través de la oscuridad del espacio. Las estrellas se veían diferentes aquí en el borde del sistema solar, donde la Tierra era solo otro pequeño punto de luz. Hake tenía: he estado fuera de casa durante 3 meses en una misión a las colonias humanas cerca de Alpha Centauri y él estaban ansiosos por regresar a la Tierra. Lisa Grant se sentó en su estación de comunicación dirigiéndola. Dedos sobre el panel de control. Ella era una de las mejores oficiales de comunicaciones de la flota terrestre, y Hake confiaba en ella completamente. Lisa había estado monitoreando el tráfico espacial habitual alrededor de la Tierra, cuando algo la hizo congelarse. Las lecturas en su pantalla no eran normales. Comandante Morrison, dijo Lisa con una voz que era, tratando de mantener la calma, pero Hake podía escuchar la preocupación debajo. Estoy captando algunas firmas de energía muy extrañas cerca. Júpiter. Hake se acercó a mirar su pantalla. Los números y patrones no significaban nada para él, pero podía ver por el rostro de Lisa que todo lo que estaba viendo no era bueno. ¿Qué tipo de firmas? Él preguntó. Grandes, señor, respondió Lisa mientras ajustaba. Equipo para obtener una mejor lectura. Son realmente grandes y se están moviendo rápidamente hacia la Tierra. En ese mismo momento, en la estación Luna, que orbitaba alrededor de la luna de la Tierra, la almirante Patricia Stone tenía una mañana normal revisando informes de varias posiciones de defensa terrestre. Patricia había estado a cargo de las defensas espaciales de la Tierra durante más de 10 años, y nunca había visto nada como lo que aparecía en sus pantallas. Señora, gritó el teniente Danny Clark de la estación de sensores. Tenemos múltiples contactos acercándose desde el sistema externo y no coinciden con ninguno. Diseños de barcos humanos en nuestra base de datos. Patricia sintió que se le caía el estómago mientras miraba la exhibición. Cientos de barcos. Las firmas se movían por el espacio en perfecta formación hacia la Tierra. Cada barco era enorme, mucho más grande que cualquier otra cosa. Los humanos jamás habían construido. Las naves tenían una extraña forma cristalina que parecía doblar la luz a su alrededor de maneras que dolían, para mirar directamente hacia atrás en el desafío. Hake estaba tratando de averiguar con qué estaban lidiando cuando Lisa. El equipo comenzó a recoger una transmisión. La voz que salió por los altavoces no se parecía a nada. Cualquier humano lo había oído alguna vez. Sonaba como música mezclada con el sonido de vidrios rotos. Especies primitivas del tercer planeta, dijo la voz en perfecto inglés, aunque el acento era completamente extraño. Soy el comandante Velte. La hegemonía de Suros. Tu mundo ha sido seleccionado para la extracción de recursos y tus especies serán reubicados en mundos más apropiados donde puedan vivir con seguridad bajo nuestra protección. Hake y Lisa miraron, el uno al otro en completo shock. La Tierra estaba siendo invadida y los extraterrestres hablaban como si estuvieran haciendo humanos a favor en la Tierra. La presidenta Ellen Carter estaba en medio de una reunión sobre acuerdos comerciales cuando el general Marcus Webb irrumpió en la habitación sin llamar. Marcus no era el tipo de hombre que se emocionaba fácilmente, pero su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. Señora presidenta, dijo Marcus, tratando de recuperar el aliento, tenemos una situación. Uno grande. Ellen conocía a Marcus desde hacía 15 años y nunca lo había visto mirar tan preocupado. ¿Qué tipo de situación, Marcus? Extraterrestres, señora, dijo Marcus. Simplemente, cientos de naves y quieren que abandonemos la Tierra. Ellen sintióla. El mundo gira a su alrededor. Siempre se había preguntado si había vida ya afuera entre las estrellas, pero nunca lo había hecho. El primer contacto imaginado sería así. ¿Están seguros? Sí, señora. Marcus respondió. El almirante Stowe lo confirma y exigen hablar con los líderes de la Tierra de inmediato. Dentro de 1 hora. Ellen se encontró en las comunicaciones seguras. Centrado profundamente debajo de la Casa Blanca en la pantalla principal estaba una imagen que habría sido hermosa si no fuera tan aterradora. El extraterrestre. Las naves parecían estar hechas de cristal viviente que cambiaba de color a medida que se movían por el espacio. Comandante Velt. Apareció en la pantalla y Ellen tuvo que obligarse a no dar un paso atrás. El extraterrestre se parecía un poco a un humano, pero más alto y delgado,
con una piel que parecía estar hecha del mismo material de cristal que sus barcos. Sus ojos estaban completamente negro, y cuando habló, su voz llenó la habitación como el sonido de los vientos. Me dirijo al liderazgo de la especie humana, dijo Bell con el tono de alguien explicando algo simple a un niño. Tu mundo contiene materiales que son necesarios para civilizaciones más avanzadas. Estamos preparados para reubicar todo su especies a mundos más adecuados para formas de vida primitivas. Ellen encontró su voz, aunque le costó todas sus fuerzas, para mantenerlo estable. Este es nuestro mundo. No nos iremos. Voltaje hizo un sonido. Eso podría haber sido risa. Su especie apenas ha logrado el vuelo interestelar. Tus armas están basadas en químicos, proyectiles. Sus sistemas informáticos utilizan semiconductores de silicio. Estás aproximadamente 200 años atrasado. Niveles estándar de civilización galáctica. Para probar su punto, Bell dio una orden. En su lenguaje musical, en las pantallas de todo el mundo, los humanos observaron como 3 de los satélites de defensa de la Tierra simplemente dejó de funcionar. No hubo explosión ni fuego de arma visible. Los satélites simplemente se oscurecieron. Esa fue una demostración de nuestras capacidades defensivas. Se sintió continuado. Nosotros no. Desea dañar a su especie innecesariamente. Tiene 72 horas para comenzar la evacuación. Procedimientos. Se proporcionarán barcos de transporte. La transmisión terminó, dejando a él mirando una pantalla en blanco. A su alrededor, las personas más poderosas del mundo parecían niños a los que acababan de decirles. Había monstruos debajo de la cama. Opciones, dijo Ellen a la habitación, aunque su voz apenas era un susurro. El general Webb fue primero en hablar. Luchamos. Es lo que hacen los humanos. ¿Con qué? ¿Marcus? Preguntó Ellen. Escuchaste lo que dijo. Somos primitivos en comparación con ellos. La doctora Amanda Foster había estado callada durante todo el intercambio, pero ahora dio un paso al frente. Amanda era la jefa de la Terran Research Initiative y una de las personas más inteligentes del planeta. Ella tenía una mirada en sus ojos que Ellen había visto antes, cuando Amanda estaba trabajando en algo importante. Señora Presidenta, Amanda dijo con cuidado, hay algunas cosas sobre nuestras capacidades que no son ampliamente conocidas. Cosas en las que hemos estado trabajando en secreto durante el pasado década. Ellen sintió una pequeña chispa de esperanza. ¿Qué tipo de cosas? Del tipo que podría sorprender a nuestros nuevos amigos alienígenas, respondió Amanda con una sonrisa que no era del todo amigable. Mientras tanto, capitán Ryan Burke estaba preparando su pequeña flota para hacer la última resistencia de la humanidad. Ryan ha sido un luchador toda su vida, y no estaba dispuesto a empezar a correr ahora, incluso si el enemigo tenía tecnología más allá de la humana. Comprensión. Mientras los líderes de la Tierra planeaban su respuesta al ultimátum alienígena, ninguno de ellos sabía tan profundamente. En instalaciones ocultas en todo el mundo, otros humanos estaban dando los toques finales a proyectos que habían llevado años en proceso de fabricación. Proyectos que pronto mostrarían a la galaxia que los humanos eran mucho más peligrosos de lo que parecían. El nexo del Consejo Galáctico fue la estación espacial más grande jamás construida por ninguna civilización en la galaxia conocida. Fue hogar de representantes de 47 especies diferentes y fue donde se tomaron las decisiones más importantes que afectaron. Miles de millones de vidas se hicieron todos los días. Hoy se llenó el gran salón de actos, con seres de todas las estrellas hablando a la vez sobre la situación que se desarrolla alrededor de un pequeño planeta azul, llamada Tierra. El portavoz del Consejo, Tenmer, se paró en el centro del salón, tratando de poner orden en el caos. Entonces era un Altarion y su gente era conocida en toda la galaxia por su habilidades diplomáticas y naturaleza tranquila. Hoy, sin embargo, incluso su paciencia era siendo probado mientras docenas de especies diferentes discutían sobre qué se debería hacer con los humanos. La hegemonía de los aperos ha presentado una solicitud formal de reclamo territorial sobre el sistema Soul, lo anunciado con una voz que llevó a cada rincón de la enorme sala. Según la ley galáctica, cualquier especie por debajo del estado de civilización de clase 2 no puede reclamar derechos territoriales a sistemas ricos en recursos. Elder Krat el vegano
Collective se levantó de su asiento. Los veganos eran una de las especies más antiguas de la galaxia, y su opinión llevaba gran peso en las decisiones del Consejo. Kra tenía más de 300 años y había visto el auge y caída de decenas de civilizaciones. Los humanos son claramente una especie primitiva, dijo Kra en su voz profunda. Eso sonó como un trueno distante. Nuestros informes de inteligencia muestran que solo recientemente han logrado resultados básicos. Capacidades de vuelo interestelar. Su tecnología militar se basa en explosivos químicos y proyectiles. Armas. Sus sistemas informáticos se basan en silicio, que es prácticamente tecnología de la edad de piedra. Consejera Sixandra, de la Federación Draconus, levantó uno de sus brazos escalados para hablar. El Draconus. Eran una especie guerrera, pero habían aprendido a lo largo de los siglos que a veces la diplomacia era más efectiva que la guerra. Aunque estoy de acuerdo en que los humanos parecen tecnológicamente inferiores, desplazar completamente a una especie entera parece extremo. Quizás podríamos negociar acuerdos de territorio compartido. Varios otros miembros del Consejo expresaron su desacuerdo. El representante de Curillón murmuró algo en su lengua materna que el sistema de traducción convertía en desperdicio de recursos para negocia con primitivos. El general Mortit, quien se desempeñó como asesor militar del Consejo, dio un paso adelante para dirígete a la Asamblea. Mordit era un centuri y su especie había sido la columna vertebral militar de la galaxia. Civilización durante más de 2.000 años. Su piel gris estaba cubierta de cicatrices de docenas de batallas, y sus antebrazos se movieron con precisión practicada mientras activaba la pantalla holográfica. Sistema. He revisado personalmente toda la inteligencia disponible sobre militares humanos. Capacidades. Mordit dijo que cuando aparecían imágenes de barcos humanos y armas en el aire por encima del conjunto, sus buques de guerra más grandes tienen menos de 1 kilómetro de eslora. Sus sistemas de armas no pueden penetrar la tecnología estándar de blindaje galáctico. Sus barcos más rápidos requieren meses para viajar entre planetas en su propio sistema. Las imágenes mostraban combatientes humanos. Eso parecía torpe y lento en comparación con los elegantes diseños galácticos. Suelo humano. Las fuerzas portaban armas que parecían imposiblemente primitivas junto a los sistemas basados en energía utilizados por la mayoría de los galácticos. Civilizaciones. Incluso sus estaciones espaciales parecen haber sido construidas por niños usando chatarra. Metal. Sobre la base de estas evaluaciones, continuó Mordit, estimo que un solo grupo de batalla hegemony podría derrotar a todo el ejército humano sin sufrir pérdidas significativas. Esto parece ser un escenario de reubicación estándar con un riesgo mínimo para nuestras fuerzas, mientras que el Consejo Galáctico, debatiendo el destino de la humanidad en la Tierra, la doctora Amanda Foster trabajaba frenéticamente en una instalación que no oficialmente existe. La iniciativa de investigación Terran había estado operando en secreto durante 15 años con fondos que provenían de partidas presupuestarias ocultas que ni siquiera la mayoría de los funcionarios gubernamentales conocían. Amanda y su equipo se habían estado preparando para este día desde que se detectaron las primeras señales de radio desde el espacio. Hace décadas. Nathan, ¿cómo nos vemos en Lazarus Network? Amanda llamó al doctor Nathan Cole, que estaba encorvado sobre una terminal de computadora en la esquina del laboratorio subterráneo. Pero Nathan levantó la vista de su trabajo con ojos cansados que no habían visto dormir durante 3 días. Todas las plataformas están en posición y listas para su activación. Los alienígenas no tienen idea por lo que están volando por ahí. Betty Price levantó la vista desde la estación de ingeniería donde había estado haciendo ajustes finales a los generadores de campo de desplazamiento cuántico. Betty estaba una de las pocas personas en la Tierra que entendió la tecnología que habían estado desarrollando e incluso ella a veces se preguntó si estaban jugando con fuerzas más allá de la comprensión humana. Los sistemas de fabricación están listos, Betty. Reportado. Una vez que comencemos la producción, podemos tener 10.000 unidades desplegadas en 6 horas. Amanda sintió y se movió a otra estación de trabajo donde las pantallas mostraban las posiciones de cada nave alienígena en el sistema solar. La flota hegemony se movían lentamente hacia la Tierra en perfecta formación, completamente inconscientes de que ya estaban rodeados de sistemas de armas que no pudieron detectar.
En la superficie sobre sus instalaciones ocultas, el mundo parecía estar en pánico. Noticias. Las transmisiones mostraron a civiles asustados huyendo de las principales ciudades, mientras las unidades militares tomaban posiciones que todo el mundo sabía que sería inútil contra la tecnología alienígena. La presidenta Ellen Carter pronunció discursos pidiendo calma mientras coordinaba detrás de escena la operación militar más compleja en historia humana. El general Marcus Webb se paró en la sala de guerra de Pentágono rodeado de pantallas que muestran unidades militares de todo el mundo. La mayoría de la gente en él Room creía que estaban viendo a la humanidad prepararse para su batalla final contra probabilidades imposibles. Solo Marcus y algunos otros sabían la verdad. Todas las unidades Shepard están en posición, informó el coronel Steve Harris, quien estaba coordinando la red de defensa oculta. Tenemos enlaces de comunicación cuántica establecidos con todas las instalaciones importantes, y todos los sistemas de respaldo están en línea. Marcus asintió y miró la pantalla que mostraba la flota alienígena. El Gemini. Los barcos eran hermosos a su manera, pero estaban a punto de aprender que la belleza no significaba nada en combate. Cualquier palabra de el desafío. El comandante Morrison mantiene su posición al borde del sistema, respondió Harris. Él está listo para comenzar la fase 1 a sus órdenes. De vuelta en el espacio, Hake Morrison observó a la flota alienígena a través de los sensores de su nave, y trató de parecer preocupado. El Defiance parecía ser solo otro buque de guerra humano que intentaba desesperadamente encontrar una manera para defender la Tierra contra probabilidades abrumadoras. En realidad, el barco estaba equipado con tecnología que habría conmocionado incluso los expertos militares del Consejo Galáctico. Lisa Grant alienígena monitoreado comunicaciones y trató de no sonreír mientras escuchaba al comandante Velt discutir las debilidades humanas con su comandantes de flota. Los alienígenas confiaban tanto en su superioridad que ni siquiera se molestaban en usar cifrado. Canales para sus discusiones tácticas. Planean comenzar las operaciones mineras en la Luna tan pronto como él. La población humana ha sido procesada para su reubicación. Lisa se reportó con Hake. Ellos espere un cumplimiento total dentro de las 48 horas posteriores al inicio de las acciones de cumplimiento. Hake. Casi sentí pena por los extraterrestres. Habían cometido el clásico error de suponer que lo que podían ver estaba todo allí. Era para ver. Los humanos habían pasado generaciones aprendiendo a ocultar sus verdaderas capacidades, y los alienígenas estaban a punto de descubrir lo peligroso que podía ser. La doctora Rachel Webb trabajó junto a el especialista Tony Martínez en una instalación enterrada en las profundidades de las montañas rocosas. Estaban dando los toques finales a Proyecto Lázaro, que salvaría a la humanidad o destruiría todo lo que tenían. Había trabajado para construir. Las redes de conciencia cuántica son estables, informó Tony mientras fluían flujos de datos a través de docenas de monitores. Los sistemas de IA están reportando una integración total con todos. Plataformas de defensa. Rachel sonrió mientras observaba millones de defensas microscópicas. Las unidades distribuidas por todo el sistema solar entran en línea. Para los sensores alienígenas, no parecían más que espacio, escombros y polvo cósmico. Pero cada unidad era capaz de pensamiento independiente y potencia de fuego devastadora. La trampa estaba tendida y la presa caminaba directamente hacia ella. El comandante Velt se paró en el puente de su nave insignia mientras la flota Hegemony se movía hacia el espacio orbital de la Tierra. El planeta azul y verde parecía pacífico y vulnerable debajo de ellos, y Velt sintió la satisfacción que provenía de otra conquista exitosa. Sus rasgos cristalinos reflejaban la luz desde el sol de la Tierra mientras daba órdenes para comenzar las operaciones de extracción. Despliegue drones mineros en el planetario. Satélite. Velt ordenó a su tripulación. Comiencen los escaneos preliminares para optimizar puntos de extracción y preparación de embarcaciones de transporte para el procesamiento de la población. La Luna siempre había sido rica en materiales. Eso necesitaban las civilizaciones galácticas, y Velt esperaba tener la operación minera completamente establecida en cuestión de días. Los humanos serían reubicados en mundos más seguros donde podrían vivir vidas sencillas bajo la supervisión adecuada, y todos se beneficiarían del acuerdo. En la Tierra, las transmisiones de noticias mostraron escenas que lo hicieron realidad. Parece que todo el planeta se estaba desmoronando.
Multitudes de personas huyeron de Major ciudades mientras vehículos militares se movían por las calles en lo que parecía ser un completo caos. Presidenta Ellen Carter apareció en televisión luciendo cansada y derrotada cuando anunció que la humanidad no tenía más remedio que cumplir con alguien. Demandas. Mis congéneres humanos, dijo Ellen con una voz que parecía rota por él. El peso de circunstancias imposibles. Se nos ha dado un ultimátum al que no podemos resistirnos. Por la supervivencia de nuestra especie, debemos aceptar la reubicación en mundos que nuestros nuevos vecinos galácticos se han preparado para nosotros. Detrás de escena, sin embargo, se estaba llevando a cabo una conversación muy diferente. Ellen era en realidad ubicado en una instalación segura a 300 pies bajo tierra rodeado de la tecnología más avanzada del mundo. Generalidades. Marcus Webb estuvo a su lado junto con la doctora Amanda Foster y docenas de otras personas que habían pasado años preparándose para este momento. Todas las plataformas de Lazarus están en línea y listas. Amanda, reportado a medida que los flujos de datos fluían a través de pantallas montadas en la pared. Tenemos una cobertura completa del sistema solar, y los extraterrestres aún no tienen idea de que estamos aquí. El coronel Steve Harris monitoreó las redes de comunicación cuántica que conectó las defensas ocultas de la Tierra. Cada pedazo de basura espacial, cada aparentemente satélite abandonado, cada trozo de roca que flotaba entre los planetas era en realidad parte de un sistema defensivo que había tardado décadas en construirse. Los equipos de Shepard informan de todas las posiciones aseguradas. Steve anunció: tenemos los ojos puestos en cada nave alienígena y las soluciones de focalización están bloqueadas. La primera prueba vino cuando drones mineros se acercaron a la superficie de la Luna. Los drones eran máquinas elegantes, diseñado para extraer materiales de cuerpos planetarios con la máxima eficiencia. Habían sido utilizados con éxito en cientos de mundos en toda la galaxia y los operadores no esperaban dificultades con la Tierra. Satélite primitivo. El Dr. Nathan Cole observó desde su estación de monitoreo cómo los drones alienígenas intentaron comenzar su trabajo. Los drones extendieron rayos cortantes hacia la superficie de la Luna, pero en cambio, al atravesar rocas y metales, el rayo simplemente desapareció en lo que parecía ser un espacio vacío. Fase cuántica. Las barreras se mantienen perfectamente, informó Nathan con una sonrisa. La Luna es completamente intocable mientras nuestros sistemas permanezcan activos. Los drones mineros provee diferentes enfoques y diferentes configuraciones de potencia, pero nada funcionó. Desde la perspectiva alienígena, la Luna tenía de alguna manera se vuelven imposibles de afectar a pesar de parecer completamente normales a sus sensores. La confusión se extendió por la flota hegemónica, como su tecnología supuestamente infalible, falló contra un objetivo que debería haber sido indefenso. Mientras tanto, el teniente comandante Alex Turner estaba a bordo de la embarcación humana Vindicación, que era disfrazado de barco de transporte civil. Alex y su tripulación habían estado esperando días para tener la oportunidad de mostrarles a los extraterrestres lo que la ingeniería humana realmente podría lograr cuando está debidamente motivada. La capitana Lisa Brown comandaba otro barco llamado Odyssey, que parecía no ser más que un comerciante, carguero que transporta suministros entre las colonias de la Tierra. En realidad, la Odisea fue una de las más fuertemente naves armadas jamás construidas por manos humanas, aunque sus armas estaban completamente ocultas a los sensores alienígenas. Lo real. La sorpresa comenzó cuando 3 barcos y Gemini intentaron aterrizar por la fuerza de la Tierra para comenzar lo que llamaron población. Gestión. Las vasijas alienígenas eran enormes y hermosas con agujeros que parecía estar tallada en cristal vivo, pero nunca se habían encontrado con nada parecido a la recepción que estaba esperando. Ellos. Cuando el primer módulo de aterrizaje hegemónico descendió hacia la atmósfera terrestre, encontró su camino bloqueado por lo aparentemente odisea inofensiva. El comandante Valtas recibió informes del capitán del módulo de aterrizaje, expresando diversión ante el gesto feudal de un carguero primitivo que intenta interferir con las Fuerzas Armadas Galácticas. Operaciones. Mueva la obstrucción a un lado, ordenó Bell casualmente. Uso mínimo. Fuerza. No queremos dañar a los humanos innecesariamente. El módulo de aterrizaje hegemónico disparó lo que debería
Han sido un disparo de advertencia suave diseñado para inutilizar los motores de la nave humana sin causar daños graves. En cambio, el rayo de energía golpeó algo que absorbió la explosión por completo y luego la devolvió con el triple de la original. Potencia directamente en los sistemas de armas de la nave alienígena. Lisa Brown sonrió mientras observaba a los extraterrestres confundidos, tratando de averiguar qué acababa de pasar. Los escudos adaptativos de la ADC habían analizado la firma de energía entrante y creó una respuesta contraria perfecta, mientras sus sistemas de armas ocultas se preparaban para demostrar la potencia de fuego humana. Esto es, Capitán Brown de la nave terrestre ADC. Lisa, transmitida a la nave alienígena. Se le ordena retirarse de espacio orbital terrestre inmediatamente o enfrentar medidas defensivas. La respuesta del módulo de aterrizaje Gemini fue predecible. El capitán alienígena aumentó la potencia de sus armas y volvió a disparar con la intención de destruir a los molestos. Nave humana por completo. En cambio, la explosión fue absorbida una vez más y redirigida mientras la Odisea revelaba su verdad. Naturaleza. Las placas de orificio se deslizaron para exponer los sistemas de armas que operaban. Principios que los extraterrestres nunca habían encontrado. El tamaño aparente del barco se duplicó a medida que se extendían las secciones ocultas. Outward y sus motores comenzaron a generar firmas de energía que hicieron que los sensores de Hegemony gritaran advertencias sobre imposible. La doctora Rachel Webb, doctora en niveles de energía, supervisó el compromiso de su centro de comando, mientras que el especialista en IA Tony Martínez coordinó con Quantum. Redes de conciencia que controlaban las defensas de la Tierra, los sistemas de inteligencia artificial habían estado analizando tecnología alienígena desde el primer momento de contacto y ya habían desarrollado contramedidas para cada arma en el arsenal de Hegemony. Todos los sistemas de IA informan el estado listo. Tony, anunciado como millones de plataformas de defensa microscópicas en todo el sistema solar. El sistema entró en línea. Los alienígenas están completamente rodeados y todavía piensan que están cazando ovejas. Los nanobots fueron quizás la sorpresa más devastadora que la humanidad había preparado. La ingeniera Susan Kelly había gastado 5 años perfeccionando las diminutas máquinas que podrían infiltrarse en tecnología alienígena y conviértalo a especificaciones humanas. Los nanobots eran invisibles para los galácticos sensores, y una vez que comenzaron su trabajo, no hubo forma de detenerlos. ¿Cómo? La primera ola de nanobots llegó a la flota hegemónica. Comenzaron a infiltrarse en los sistemas de los barcos a través de huecos microscópicos en revestimiento del casco y sistemas de ventilación. En cuestión de minutos, las computadoras alienígenas comenzaron a experimentar fallas misteriosas a medida que su propia tecnología se convirtió lentamente para servir a los propósitos humanos. El comandante Velt observó su pantallas tácticas con creciente alarma a medida que barco tras barco informaban fallas en el sistema y mal funcionamiento de las armas. Su tecnología supuestamente superior estaba fallando contra humanos que se suponía que eran primitivos e indefensos. Póngase en contacto con el Consejo Galáctico de inmediato, Vaz ordenó a su oficial de comunicaciones. Solicitar refuerzo militar inmediato e informarles que las capacidades humanas tienen sido enormemente subestimado. La teniente Emma Rodríguez interceptó la transmisión alienígena de ella. Estación de monitoreo en la base Luna. Emma había estado rastreando cada comunicación entre la flota Hegemony y la galaxia más allá, y ella se aseguró de que la desesperada llamada de ayuda de ese tardaría mucho tiempo en llegar a su destino. La revelación más impactante aún estaba por llegar. Ven, los sistemas humanos de IA no eran las computadoras primitivas basadas en silicio que la inteligencia galáctica había informado. En cambio, eran entidades de conciencia cuántica capaces de procesar información a tasas que superaban incluso a las supercomputadoras galácticas más avanzadas. Como la batalla continuó, estos sistemas de IA comenzaron a demostrar sus verdaderas capacidades al tomar el control directo de naves alienígenas, cuyos sistemas de seguridad habían sido comprometidos por los nanobots. Hegemon. Los barcos encontraron sus propias armas, volviéndose contra ellos mientras sus sistemas de navegación los guiaban a posiciones donde las fuerzas humanas podrían desactivarlos con un daño mínimo. La trampa que había tardado décadas en prepararse finalmente estaba surgiendo. Cerrado, y los cazadores estaban a punto de convertirse en los cazados.
La almirante Patricia Stone se paró en el centro de mando de Estación Lunar, observando cómo se revelaba el verdadero poder militar de la humanidad en todo el sistema solar. Durante años, ella se había visto obligada a fingir que las defensas de la Tierra eran débiles y primitivas mientras coordinaba en secreto las más grandes. Operación de engaño en la historia humana. Ahora era el momento de mostrarle a la galaxia lo que los humanos realmente podrían hacerlo cuando dejaron de fingir estar indefensos. Da la orden, le dijo Patricia con calma. Auriculares de comunicaciones. Active todas las plataformas Lazarus y revele las verdaderas posiciones de nuestra flota en todo el sistema solar. Sistema. Lo que parecía ser un espacio vacío de repente se llenó de plataformas de armas e instalaciones defensivas que tenían. Se ha estado escondiendo a plena vista durante más de una década. Los asteroides se abrieron para revelar baterías masivas de cañones ferroviarios mientras los satélites aparentemente muertos se conectaron en línea con firmas de energía que hicieron que los sensores alienígenas se sobrecargaran por la pura potencia. Lecturas. El comandante del DOT, Hake Morrison, sintió que su corazón se aceleraba cuando Defiance finalmente dejó caer su disfraz. Casco. Las secciones se separaron para revelar el verdadero tamaño de la nave, que era casi 3 veces más grande de lo que tenían los extraterrestres. Creído. Los sistemas de armas ocultos emergieron de bahías ocultas mientras el barco. Los motores comenzaron a generar niveles de potencia que excedían cualquier cosa en la galaxia conocida. Todos los sistemas son ecológicos. Lisa. Grant informó desde su estación cuando las unidades Quantum Fowl del Defiant se pusieron en línea. Estamos listos para demostrar. Doctrina de combate espacial humano. La tecnología Quantum Fowl fue el secreto más grande y poderoso de la humanidad. Ventaja. Mientras que las civilizaciones galácticas dependían de los sistemas convencionales más rápidos que la luz. Viajes que movían naves a través del hiperespacio, las naves humanas podían entrar gradualmente, y fuera de la realidad normal misma. Esto hizo que fuera casi imposible atacarlos, y les permitió aparecer en cualquier lugar del campo de batalla sin previo aviso. El capitán Ryan Burke comandó un escuadrón de barcos. Eso se había estado escondiendo detrás de las lunas de Júpiter durante semanas, esperando este momento. 2 sensores alienígenas. Sus embarcaciones parecían no ser más que equipos de minería y estaciones de investigación. Ahora se revelaron como algunos de los buques de guerra más avanzados jamás construidos. Escuadrón Fénix. Este es Burke. Ryan transmitió a su flota. Ejecute el protocolo Shepard y muéstreles a estos extraterrestres lo que sucede cuando amenazan la Tierra. Las naves humanas parecen desvanecerse desde el espacio por completo mientras sus unidades Quantum Fowl se activaban. Durante varios segundos, la flota Hegemony encontró ellos solos en lo que parecía ser un espacio vacío. Entonces la realidad se retorció y los vasos humanos se materializaron directamente dentro de la formación alienígena con sus armas ya cargando. El efecto fue devastador tanto tácticamente como psicológicamente. Los extraterrestres confiaban en que su tecnología superior los hizo intocables. Pero de repente se encontraron con naves enemigas apareciendo dentro de sus formaciones defensivas sin ninguna advertencia. Muchas embarcaciones chocaron entre sí mientras intentaban responder a amenazas que parecían provenir de en todas partes a la vez. Dot. Amanda Foster monitoreó la batalla desde su centro de comando subterráneo mientras coordinación con equipos de investigación de todo el mundo. La tecnología que tenían desarrollado estaba funcionando incluso mejor que sus proyecciones más optimistas y los extraterrestres fueron completamente incapaces de adáptate a las tácticas humanas. Los nanobots se han infiltrado con éxito en el 60% de los flota alienígena, informó el Dr. Nathan Cole desde su estación de monitoreo. Sus barcos se están convirtiendo en nuestras especificaciones, y muchos de sus sistemas de armas ahora están bajo nuestro control. Los nanobots eran quizás el arma más aterradora que la humanidad había desarrollado. Cada máquina microscópica era capaz de reproducirse a sí mismo utilizando tecnología alienígena como materia prima. Una vez se infiltraron en un barco, pudieron convertir toda su estructura para servir a propósitos humanos mientras la tripulación permanecía completamente inconsciente de lo que estaba sucediendo. La ingeniera Betty Price coordinó el despliegue de nanobots desde su estación de control mientras observaba cómo los buques hegemónicos caían lentamente bajo el control humano. Control. Las naves alienígenas se veían iguales desde el exterior.
pero sus sistemas internos estaban siendo reescritos para seguir órdenes humanas en lugar de responder a sus tripulaciones originales. Ahora tenemos control directo sobre 12 hegemonías. Embarcaciones, anunció Betty, con satisfacción. Sus propios barcos son, atacándose unos a otros, y no hay nada que sus comandantes puedan hacer para detenerlo. El comandante Bell vigilaba su flota, desmoronarse a su alrededor con creciente horror. Los barcos que habían estado respondiendo a sus órdenes momentos antes estaban ahora disparando contra su buque insignia, mientras sus tripulaciones intentaban frenéticamente recuperar el control de sus propias embarcaciones. Los humanos no solo lo habían sorprendido con tecnología superior, ellos habían convertido su propia fuerzas en su contra. ¿Cómo es esto posible? Velt exigió a su oficial científico. El informe de inteligencia decía, eran primitivos. Se suponía que su tecnología iba siglos por detrás de la nuestra. El oficial científico solo pudo. Mire fijamente sus instrumentos confundidos mientras las lecturas mostraban naves humanas realizando maniobras que violaban todas las leyes conocidas de física. Comandante, las naves humanas parecen estar cambiando de dimensión. Están utilizando tecnología quantum foul que excede nuestras propias capacidades en órdenes de magnitud. De vuelta a la Tierra. La presidenta Ellen Carter ya no fingía ser una líder derrotada que se rendía a fuerzas superiores. Ella se paró en la sala de guerra rodeado de exhibiciones que mostraban a las fuerzas humanas desmantelando sistemáticamente el Hegemony. Flota sin sufrir casi pérdidas a cambio. Web General, dijo Elena Marcus, que coordinaba las defensas terrestres. Creo que es hora de que tengamos otra conversación con nuestro extraterrestre. Visitantes. Marcus sonrió mientras abría un canal de comunicación con el buque insignia de Hegemony. Comandante Velt, aquí. General Webb de las Fuerzas de Defensa de la Tierra. Parece que tiene algunas dificultades con su flota. Él. La respuesta llegó de inmediato y la voz musical de Velt se llenó de pánico y confusión. ¿Qué le has hecho a mí? ¿Barcos? Esto es imposible. Su especie carece de la tecnología para estos capacidades. Ahí es donde cometiste tu primer error, dijo él mientras tomaba el control de la transmisión. Asumiste que lo que podías ver era todo lo que había que ver. Los humanos han sido conscientes de la galaxia, civilización durante décadas, y nos hemos estado preparando para este día, desde que su gente hizo contacto por primera vez con nuestro exterior. Colonias, la revelación envió ondas de choque a través de la flota hegemónica como alienígena. Las tripulaciones se dieron cuenta de que habían caminado en una trampa que había tardado décadas en fabricarse. Cada contacto diplomático, cada aparentemente primitiva sonda humana, cada pieza de inteligencia que la galaxia había reunido sobre las capacidades humanas tenía, ha sido cuidadosamente elaborado. Engaño. El teniente comandante Alex Turner demostró superioridad táctica humana. Al tener su nave, la reivindicación aparece simultáneamente en 3 ubicaciones diferentes alrededor de la flota alienígena. Las unidades de plegado cuántico permitieron que la nave existiera en múltiples estados cuánticos a la vez, lo que hacía imposible que alguien armas para lograr el bloqueo del objetivo. Rachel Webb coordinó con el especialista en IA Tony Martínez como su. Los sistemas de conciencia cuántica tomaron el control total de la batalla. Las entidades de inteligencia artificial que los humanos habían creado no solo eran más rápidas que las computadoras galácticas. Ellos fueron capaces de procesar información de formas que las mentes orgánicas apenas podían comprender. Informe de todos los sistemas de IA. Tony anunció una integración exitosa con redes alienígenas a medida que fluían flujos de datos a través de sus pantallas. Nosotros ahora tenga acceso a toda su base de datos táctica y protocolos de comunicación. El golpe más devastador llegó cuando los sistemas humanos de IA comenzaron a transmitir todo lo que habían aprendido directamente a Consejo Galáctico. Cámaras del Consejo. A lo largo de la galaxia recibió especificaciones técnicas detalladas de armas humanas, grabaciones completas de batallas y prueba de que sus servicios de inteligencia habían sido completamente engañados durante décadas. Capitana Lisa Brown a bordo del Odyssey, coordinado con otras embarcaciones humanas, ya que deshabilitaron sistemáticamente las naves hegemónicas restantes destruyéndolos. El objetivo no era masacrar a la flota alienígena, sino demostrar que los humanos eran capaces de mostrando misericordia incluso cuando tenían una ventaja abrumadora. Este es el Capitán Brown para todos los barcos Hegemony,
Lisa. Transmitido en canales abiertos. Entreguen sus barcos y prepárense para ser llevados a custodia. Cualquier embarcación que continúe resistiendo será inhabilitada y abordada. La respuesta fue inmediata cuando las tripulaciones alienígenas se dieron cuenta de que no tenían más remedio que rendirse. Barco tras barco apagado. Sus armas y comenzaron a transmitir señales de rendición mientras sus comandantes trataban de entender cómo sus supuestos. La conquista fácil se había convertido en un completo desastre. Dot, ingeniero Susan Kelly, observó con satisfacción cómo sus nanobots completaban su trabajo en los buques de hegemonía final. Lo microscópico. Las máquinas no solo se habían infiltrado en las naves alienígenas, sino que también habían estado recopilando inteligencia sobre tecnología galáctica y capacidades militares que darían a la humanidad enormes ventajas en futuros encuentros dentro de las 6 horas posteriores a la revelación. Sus verdaderas capacidades. Las fuerzas humanas habían capturado o inutilizado toda la flota de Hegemony. Lo que había comenzado como la invasión alienígena se había convertido en una demostración de superioridad tecnológica humana que remodelaría el equilibrio de poder en toda la galaxia. Los cazadores se habían convertido en los cazados, y los humanos supuestamente primitivos se demostró que eran las especies más peligrosas que la galaxia había encontrado. El gran salón de actos del Nexo de Consejo Galáctico nunca había estado tan silencioso. 47 especies diferentes se quedaron atónitas. Silencio mientras veían las grabaciones en tiempo real de la derrota completa de la flota hegemonía a manos de humanos supuestamente primitivos. El presidente del Consejo, Tmer, se paró en el centro de la hall sosteniendo un bloc de datos que contenía informes de inteligencia que mostraban cuán mal habían calculado todos mal. La flota de hegemonía ha sido completamente neutralizada, anunció Teur con una voz. Eso apenas atravesó la cámara silenciosa. Según estos informes, los humanos sufrieron 0 bajas mientras desactivando o capturando cada nave alienígena en su sistema. Elder Krat el colectivo vegano se levantó lentamente de su asiento. Su rostro envejecido mostraba confusión e incredulidad. Durante 300 años, había visto surgir y caer especies primitivas, y nunca había visto nada parecido a lo que los humanos habían logrado. Esto es imposible. Nuestras redes de inteligencia confirman que la tecnología humana estuvo siglos por detrás de los estándares galácticos. El general Mortit se paró ante él. Asamblea con los antebrazos colgando los costados derrotados. El asesor militar que había asegurado al Consejo que los humanos no representaban ninguna amenaza ahora se enfrentaban a la realidad de que sus servicios de inteligencia habían sido completamente engañados. Los humanos han estado llevando a cabo una operación de engaño durante décadas. Cada pieza de información que recopilamos sobre las capacidades fueron cuidadosamente diseñadas para que parecieran primitivas e inofensivas. Las pantallas holográficas alrededor de la cámara mostraban imágenes de naves humanas apareciendo y desapareciendo voluntad usando tecnología Quantum Foul que superó todo lo que la galaxia había visto jamás. Alienígena. Los buques se enfrentaron entre sí con sus armas a medida que los nanobots convertían sus sistemas para servir a los propósitos humanos. La mayoría. Lo más impactante de todo fueron las entidades de inteligencia artificial que procesaron información más rápido que galáctico. Supercomputadoras al mismo tiempo que controlan millones de plataformas de defensa en todo el sistema Soul. El consejero Sig Sande de la Federación Draonus vio las grabaciones con el ojo de una guerrera experimentada, y lo que vio hizo que los mayores logros militares de su especie parecieran niños, jugando con juguetes. No solo derrotaron a la flota hegemonía y lograron luce fácil. La presidenta Ellen Carter apareció en la pantalla principal de comunicación de la Cámara del Consejo mirando tranquilo y sereno a pesar de haber supervisado la victoria militar más unilateral en la historia galáctica. Detrás de ella estuvieron la almirante Patricia Stone y el general Marcus Webb, junto con otros líderes humanos que ya no necesitaban esconderse. Sus verdaderas capacidades. Honorables miembros del Consejo Galáctico, Ellen, dicho con una voz que transmitía la tranquila confianza de alguien que tenía todas las ventajas. Parece que ha habido una grave malentendido sobre las capacidades e intenciones humanas. El presidente del Consejo, Tmer, encontró su voz, aunque tomó un esfuerzo considerable para mantenerlo estable. Presidente Carter, no sabíamos que su especie poseía tales tecnología avanzada.
Nuestros informes de inteligencia indicaron que los humanos eran una civilización de clase 1 con limitaciones. Capacidades militares. Ellen sonrió de una manera que no fue del todo amistosa. Tu inteligencia. Los informes te dijeron exactamente lo que queríamos que te dijeran. Cada contacto diplomático, cada negociación comercial, la información que su gente recopiló sobre nosotros fue parte de una operación de engaño integral que ha estado en curso durante más de 30 años. La revelación envió ondas de choque a través de él. Como representantes de docenas de especies, se dieron cuenta de que habían sido manipulados por los mismos seres que, considerado primitivo, los humanos no solo habían ocultado su tecnología, sino que habían alimentado activamente información falsa para servicios de inteligencia galácticos mientras estudiaban en secreto las capacidades alienígenas y preparando contramedidas. La doctora Amanda Foster dio un paso adelante para abordar el consejo directamente. Hemos sido conscientes de la civilización galáctica desde nuestra primera. Los radiotelescopios detectaron sus comunicaciones. En lugar de anunciar nuestra presencia, elegimos estudiarte mientras, desarrollando tecnología que asegure nuestra supervivencia en una galaxia que claramente no dio la bienvenida a los recién llegados. La evidencia era innegable. Pliegue cuántico humano. Las unidades permitían que sus naves pasaran de una dimensión a otra, haciéndolas casi invulnerables a las armas convencionales. Sus sistemas de inteligencia artificial podrían procesar información a tasas. Eso hicieron que las computadoras galácticas parecieran calculadoras primitivas. Lo más aterrador de todo fueron los nanobots que podrían convierta cualquier tecnología para servir a los propósitos humanos sin dejar de ser completamente indetectable. Comandante Hake Morrison ahora se paró en el puente de su buque insignia mientras conducía una formación de naves hegemónicas capturadas de regreso a la Tierra. Naves alienígenas volaron en perfecta formación bajo control humano mientras sus antiguas tripulaciones permanecían prisioneras, aprendiendo de primera mano lo que significaba subestimar a la humanidad. Almirante Stone, Hake informó sobre el sistema de comunicación. Todos los buques capturados están seguros y sus tripulaciones están cooperando plenamente. Tenemos acceso completo a sus bases de datos y especificaciones técnicas. La inteligencia obtenida de la flota Hegemony le daría a la humanidad enormes ventajas en futuros encuentros con otras civilizaciones galácticas. Humano. Los ingenieros ya estaban estudiando tecnología alienígena y encontrando formas de mejorar los diseños que se habían considerado estado del arte según los estándares galácticos. El capitán Ryan Burke coordinó el desmantelamiento sistemático de las Fuerzas Armadas alienígenas, posiciones en todo el sistema solar al tiempo que se aseguraba de que no ocurriera ningún daño a las tripulaciones que se rindieran pacíficamente. El mensaje fue claro. Los humanos podían ser misericordiosos con quienes mostraban respeto, pero devastadores con cualquiera que los amenazara. Tierra. El comandante Bell se sentó en una celda de detención a bordo de una embarcación humana, tratando de entender cómo su conquista perfecta había tenido. Conviértete en un completo desastre. El ser cristalino que había estado tan confiado en la superioridad galáctica ahora se enfrentaba a la realidad de que los humanos eran mucho más avanzados de lo que nadie había imaginado. Tu gente cometió un error fundamental, dijo la capitana Lisa Brown mientras visitaba al comandante alienígena capturado. Usted asume. Ese desarrollo tecnológico sigue patrones predecibles. Los humanos eligieron un camino diferente. De vuelta en el Consejo Chambers, el presidente Carter estaba estableciendo los términos de la humanidad para unirse a la civilización galáctica. Los días de ser tratados como una especie primitiva habían terminado, y la galaxia tendría que aceptar a los humanos como iguales o enfrentarse a las consecuencias de sus avanzadas capacidades militares. Reclamaciones de la Tierra completas. Soberanía territorial sobre el sistema del alma y todas las colonias humanas, anunció él en la atónita asamblea. Nosotros, exigir el reconocimiento como civilización de clases 5 con plenos derechos de voto en el Consejo Galáctico. La clasificación conmocionó a los representantes reunidos. La clase 5 estaba reservada para las civilizaciones más avanzadas de la galaxia, y ninguna especie había alcanzado ese estatus en más de 1000 años. Sin embargo, la evidencia de las capacidades humanas lo hizo imposible argumentar en contra de su afirmación. El Elder Krat habló durante gran parte de la asamblea,
cuando hizo la pregunta de que todos estaban pensando, si los humanos poseen tecnología tan avanzada. ¿Por qué? ¿Lo escondiste durante tanto tiempo? El doctor Nathan Cole respondió desde su posición al lado. Presidente Carter, porque aprendimos al estudiar su historia. Cada vez que una nueva especie lograba avanzar, tecnología, conquistaron a otros o fueron conquistados ellos mismos. Elegimos tercera opción. Esperamos hasta que fuimos lo suficientemente fuertes para que la conquista fuera imposible. La estrategia había sido brillante en su simplicidad, al parecer débil mientras desarrolla en secreto ventajas tecnológicas abrumadoras. Los humanos habían asegurado de que cualquier intento de conquistarlos fracasara espectacularmente. La flota hegemonía había aprendido esto. Lección a costa de toda su fuerza de invasión. Portavoz de consejo entonces más. Enfrenté la realidad de que la civilización galáctica había ganado un nuevo poder dominante de la noche a la mañana. El Consejo reconoce la Tierra como territorio soberano y extiende una invitación a la humanidad para que se una al Consejo Galáctico como votación. Miembro. La transformación fue completa. En menos de una semana, la humanidad se había ido de ser considerada primitiva a ser reconocida como una de las civilizaciones más poderosas de la galaxia. La especie, que había planeado reubicar humanos en mundos de reserva ahora competían por acuerdos comerciales y compartir tecnología. Asociaciones. El general Marcus Webb coordinó el establecimiento de bases militares humanas en todo el sistema solar. Sistema mientras se aseguraba de que la galaxia entendiera la nueva posición de la Tierra. Cualquiera. Los intentos futuros de amenazar el territorio humano o las colonias humanas se encontrarán con la misma respuesta que la hegemonía. Recibido. El mensaje fue recibido claramente en toda la galaxia. Los humanos ya no eran presas a las que cazar. Civilizaciones avanzadas se habían convertido en los depredadores ápice de la civilización galáctica y de todos los demás. Tendría que adaptarse a esta nueva realidad. 6 meses después, la tecnología humana había revolucionado la civilización galáctica. Se estaban instalando unidades Quantum Fold en Council, buques mientras se gestionan sistemas de inteligencia artificial humana, redes de comunicación interestelares. La galaxia no acababa de aceptar a la humanidad, pero había aprendido a depender de la innovación humana y la superioridad tecnológica. El comandante Velt ahora sirvió como enlace cultural, ayudando a otras especies a comprender la importancia de tratar a los humanos con el debido respeto. La antigua arrogancia había sido reemplazada por una genuina admiración por las especies que habían superado a toda la galaxia, a través de una planificación superior y desarrollo tecnológico. La hegemonía de Suro se había convertido en un protectorado de la Tierra al servicio, como recordatorio a otras civilizaciones sobre los peligros de subestimar las capacidades humanas. El Galaxia había aprendido que cuando se trataba de humanos, la única suposición segura era que no había suposiciones seguras.